¿sí? Por algún trombo, o sea, la arteria puede estar disminuida en su lumen por alguna otra causa. Aquí les enumero, digamos, esas causas, que una puede ser la disminución en el lumen arterial, es decir, como el diámetro, ¿sí? El espasmo de alguna arteria, es como una contracción, y se puede dar por diversas causas. Hay algunas causas desconocidas, que simplemente las arterias empiezan con un espasmo y no lo sabemos por qué, ¿sí? U otra que también mencionaba su compañero Emilio, por un desprendimiento o embolización del fragmento de esta placa ateromatosa, que esta, digamos, sea la menos frecuente, ¿sí? Esto es lo que, bueno, aquí era lo que les comentaba, no se sabe bien por qué, pero a veces puede producirse un espasmo en alguna arteria coronaria, en uno de los vasos, que pueden alimentar a mi músculo cardíaco. Cuando pasa este espasmo en esas arterias, nada más saber que se le denomina un vasoespasmos. Puede decirlo a lo mejor el médico, pues es que tienes vasoespasmos, que son contracciones bruscas, pero no hay a veces, perdón, no hay una causa así como muy obvia o que se identifique muy bien. Otras sí pueden ser por la disminución del lumen, por las placas ateromatosas, pero otras de repente pues es el funcionamiento y no se ha atribuido 100%. Y el espasmo puede estrechar momentáneamente a la arteria coronaria, obviamente que impida que el corazón reciba pues la sangre suficiente, ¿sí? Los espasmos coronarios típicamente se producen, esperaríamos que se producen en arterias coronarias que ya están obstruidas, ¿sí? O que tengan que tengan disminución en su lumen, ¿sí? Que tengan alguna placa ateromatosa, que tengamos la condición de aterosclerosis. Pero en otros casos, lo que les también comentaba, también se puede producir, sin saberlo, en algunas arterias coronarias sanas, o sea, que no haya problemas sobre todo de aterosclerosis. Entonces, es menos frecuente esta condición, pero sí se pueden producir en arterias sanas, ¿sí? Ok. Ya adentrándonos, perdón, en lo que es la angina de pecho, su cuadro clínico, yo les comentaba que es muy similar al de un infarto al miocardio, ¿sí? Todos ubicamos qué pasa en el infarto al miocardio, cuál sería la sintomatología, pues sería muy similar en la angina de pecho, ¿sí? Y aquí lo que, perdón, lo que varía, pues, o que tendríamos que catalogar es el tiempo. Acuérdense, menor a 20 minutos. Y si es menor a 20 minutos, obviamente no vamos a tener activación de enzimas y por lo tanto no va a haber necrosis, ¿sí? En sí, la angina de pecho entonces se puede caracterizar por un dolor opresivo en el pecho, ¿sí? Que se puede irradiar hacia el hombro y brazo izquierdo, los dedos, el cuello y la mandíbula. Hay pacientes también que mencionan que les molesta la mandíbula, ¿sí? Y bueno, toda la cara del mismo lado, o sea, todo es del lado izquierdo. Va a haber disnea, o sea, que falta de aire, de que no puedan respirar. Y le llaman que sensación de muerte inminente. El paciente sí se me siento morir por el dolor, ¿sí? Hay un signo muy... Permítanme, chicos, que ya... Déjenme tomar un poquito de agua. Perdón, chicos, gracias. Hay un signo muy característico cuando el paciente tiene dolor en el pecho. El paciente se lleva las manos, el puño al pecho, ¿sí? Como tratando de diseminar el dolor, ¿sí? Y este signo es muy característico en estas cardiopatías coronarias y le llamamos signo de Levin. Aquí les pongo una imagen. No sé si la... Así es muy que hasta, por ejemplo, no sé, en películas o en algún programa o algo así, o alguien que haya tenido algo real, así es la postura del paciente, ¿sí? Le duele del pecho y lo que hacemos es llevar las manos al pecho como tratando de que se va a quitar el dolor. Este signo es muy característico y se le llama signo de Levin, ¿sí?
Entonces es importante identificar la sintomatología anterior, el dolor en el pecho, hombro, mandíbula, todo el lado izquierdo, ¿sí? Ya sabemos que dura menos de 20 minutos aproximadamente, puede durar menos, 5 o 3 minutos o máximo 20, ¿sí? Ahorita vamos a ver los diferentes tipos de anginas de pecho, pero algunos pueden curar con reposo y otros definitivamente no, sobre todo las inestables. Entonces, en cualquier situación física o psicológica que aumente las demandas de oxígeno del corazón más allá de la capacidad de las arterias coronarias para proveérsela, se puede desencadenar un cuadro. ¿Me entienden a qué se refiere una situación? O denme un ejemplo de una situación física o psicológica que demande estrés. Que, por ejemplo, te acaban de asaltar. ¿Eso qué sería? Sería psicológica. Ajá. Ok, pues estás estresado, estás ahí, hiciste todo una revolución en tu organismo, ¿sí? Y estás demandando más oxígeno. Entonces, pudiera ser, ¿sí? Que te acaban de saltar. ¿Y una física? ¿Hacer ejercicio, doctora? ¿Alguna carrera o un maratón? Así es, puede ser Y fíjate que no, bueno, a lo mejor los que no estamos acostumbrados en un maratón, claro que 3 cuadras y vamos a sentir que tenemos angina de pecho. Pero ya los pacientes con cardiopatías coronarias ya establecidas o diagnosticadas, ahorita vamos a ver que incluso, o sea, caminar una cuadra es imposible para ellos, ¿sí? Entonces hay diferentes grados. Pero a esto lo que sí quiero que entiendan, una situación física o psicológica. Puede ser también, recuerden, hasta el estrés de la consulta dental, ¿sí? Entonces, por eso es importante identificar a los pacientes pues, que son muy estresados, nerviosos en la consulta dental para que no vaya a desencadenar ningún ataque anginoso, ¿sí? Bueno, dentro en general de las anginas de pecho, ¿sí? Representa el 25% de las cardiopatías cardiovasculares. Recuerdan al inicio yo les decía más o menos de todas las cardiovasculares, entre el 30 y el 50% son las cardiopatías coronarias, ¿sí? Y dentro de esas coronarias, pues el 25 sí le atribuimos un poquito a la angina de pecho. A quien la edad como de predilección es entre 45 y 65 años de edad, ¿sí? Esto estoy hablando específicamente de angina de pecho. Al principio hablábamos que a partir de los 40, pero era en general cardiopatías coronarias, ¿sí? Les da con mayor frecuencia a los hombres, ¿sí? Y yo les decía que a las mujeres también se afectan, pero es en menor proporción. Aquí lo menciona que puede estar en proporción de 4 a 1. Y bueno, todo ataque anginoso, ya lo he mencionado, mayor de 20 minutos, pues se debe de considerar como infarto del miocardio, ¿sí? Si no cede el dolor y ya pasan 20 minutos, no se controla ni con reposo ni con medicamentos, podríamos hablar de esto. Por ejemplo, dice, al inicio de los ataques, el paciente puede morir por un infarto o por arritmias debido a la incapacidad de las arterias colaterales de suplir el aporte sanguíneo de la arteria obstruida. Esta condición al principio es de mortalidad muy alta y una vez que las arterias colaterales se acondicionan para dilatarse ante estos ataques isquémicos, el riesgo de mortalidad disminuye. Es algo así como si tu corazón se acostumbra a que tienes esta condición de angina de pecho. El primer ataque que tenga el paciente, pues el ataque anginoso, va a sentir, como les digo, sentir sensación de muerte inminente, me estoy muriendo, me va a dar un infarto. Y más o menos es como si te estás acostumbrando a ese dolor y en otra ocasión. O sea, me vuelve a dar otro ataque, pues ya me estoy acostumbrando, ahorita es un dolor muy fuerte y se me va a quitar, ¿sí? Es más o menos esto lo que trata de explicarles. Bueno, los factores desencadenantes, vimos los factores de riesgo para las cardiopatías coronarias, si lo recuerdan, ¿no? Que era obesidad, era sedentarismo, dislipidemias, diabetes, hipertensión, incremento del fibrinógeno, todos estos eran los factores de riesgo.
Y aquí tenemos factores desencadenantes para que te puede dar un ataque anginoso. Aquí el primero que pones es el ejercicio físico, ¿sí? O sea, normalmente la mayoría de la población conoce que te da una angina de pecho cuando estás haciendo ejercicio, aunque también les digo que hay en reposo, ¿sí? Pero este es un factor desencadenante. Hay muchos pacientes que pues tienen limitada el ejercicio para no desencadenar, ¿sí? El estrés, ya lo vimos, estrés físico o psicológico, ¿sí? El frío o el calor también en extremos, ¿sí? Comidas abundantes, relaciones sexuales también por el incremento igual de actividad física y la vasodilatación. Trastornos emocionales en sí, bueno, aquí estaríamos así como lo que hablábamos de psicológico, sí, por el miedo, por la ansiedad, porque bueno, pues se liberan catecolaminas y pues demandan mayor trabajo al corazón y pues mayor demanda de oxígeno también, ¿sí? Estos serían entonces factores desencadenantes. Yo les comentaba al principio de la clase que ubicamos lo que es una angina de pecho, pero dentro de la angina hay todavía una clasificación y tenemos varios tipos, que es una angina de pecho estable, ¿sí? Inestable, la variante o Prinzmetal y el síndrome X. ¿Habían escuchado hablar de estos tipos o los revisaron? Yo solamente los leí, pero Sí. nunca los he escuchado. Ok. ¿Cuál es el más común? ¿El estable? Pues sería, sí, lo ideal sería estable o inestable, ¿eh? Fíjate que serían, digamos, de los más comunes. Los que a lo mejor en menor porcentaje estarían el tercero y el cuarto. Por ejemplo, en la escuela han llegado pacientes con angina de pecho de los primeros dos, estable o inestable. Yo nunca he visto algún reporte que diga que tiene Prinzmetal o que tenga síndrome X. Que estos son sobre todo más, como ya más específicos. Bueno, vamos a ir hablando de cada una de las características de cada una. La estable está las primeras dos, estable y inestable, están muy sencillas, su mismo nombre lo dice, ¿sí? En la angina de pecho estable, pues esta se va a caracterizar que se presente solo cuando el paciente incremente su actividad, ¿sí? En algún esfuerzo o en alguna emoción. Si el paciente está, como digamos, tranquilo, a lo mejor estaba haciendo ejercicio, ¿sí? O quiso cargar algo, quiso hacer mayor esfuerzo, o se asustó, se emocionó, tuvo miedo, tuvo ansiedad, tuvo una demasiada felicidad, no lo sé. Sí, es una emoción, digamos, exagerada, ¿sí? Y él empieza un dolor, un ataque anginoso, ya vimos el cuadro clínico, dolor en el pecho, en el hombro, en todo en el brazo, incluso la mandíbula, todo el del lado izquierdo. Aquí lo ideal digamos, lo característico es que si el paciente se sienta, se recuesta, ¿sí? El dolor puede cesar solamente con eso, con el reposo, en menos de 10 minutos, ¿sí? Y si se administra un medicamento, en este caso un vasodilatador coronario, también cesa el dolor con esto, ¿sí? Es así como que me está dando el dolor, me pongo tranquilo, me siento, me recuesto como esté más cómodo el paciente, ¿sí? Me tomo mi medicamento, mi vasodilatador y cesa el dolor anquiloso, ¿sí? Y no es muy, digamos, muy frecuente, ¿sí? Cuando el paciente no ha presentado ataques en los últimos 60 días, perdón, ahí parece que dice sexto, pero son 60 días. Le corrijo. Ay, aquí me decía el 0. 60 días entra en la categoría de angina estable, ¿sí? Entonces, identificamos bien qué es la estable. Luego me voy con la inestable, ¿sí? Y bueno, esta me hace como batallar un poquito más, porque aquí aparece el ataque anginoso, el dolor, y el patrón de presentación del dolor va creciendo. O sea, en lugar de que se me va quitando, el paciente siente mayor severidad en los síntomas.
va creciendo en frecuencia, en severidad y duración de dolor. O sea, no se quita y se va incrementando, ¿sí? En general se debe a veces cuando hay una ruptura de un ateroma o de alguna trombosis, ¿sí? Este cuadro también puede presentarse en descanso o ante ejercicio mínimo, ¿sí? Por ejemplo, el otro decíamos, sí puede ser nada más en ejercicio, y incluso en descanso, o sea, de la nada te dio un ataque anginoso o en ejercicio mínimo. Y dice que es resistente al uso de vasodilatadores coronarios, es decir, el paciente se quiere recostar, reposar, no cede, va el dolor incrementando en severidad, se administra los vasodilatadores y no se quita, ¿sí? Es como más frustrante. Muchas veces les van a tocar a lo mejor pacientes con alguna cardiopatía coronaria y te van a decir, me quiso dar un infarto, pero no me dio. Entonces, ¿qué le dio? Así te lo dicen. Es que me quiso dar un infarto. ¿Cómo? Te quiso. Y todos, digamos, podríamos ya a partir, no sé, hombres mayores de 40 años, pueden ser ya con un factor de riesgo. Y ya pacientes a lo mejor que te pueden decir, no sé, de 60 años. Sí, es que me quiso dar un infarto, pero llegué al hospital y no me dio. Entonces, ¿qué le dio, chicos? ¿Es una angina de pecho? Angina de pecho. ¿Y de qué tipo esperaríamos? Pues la estable o la inestable. Normalmente cuando así el paciente te dice, a lo mejor sí estaríamos pensando en una inestable. Hablamos que la inestable es como, aquí le llamamos la etapa intermedia entre una angina estable y un infarto, ¿sí? Como que está en un punto medio, ¿sí? Y aquí, si dice que es resistente al uso de vasodilatadores coronarios, o sea, le administras tú el vasodilatador y no responde al dolor, pues, ¿qué sería lo ideal o cómo creen que va a ceder el dolor o esta sintomatología? Los medicamentos para, disminuir que la sangre esté tan espesa no sirven. Sí, por ejemplo, anticoagulantes y antiagregantes, sí se le va a dar al paciente, pero digamos para control, pero ante una situación de urgencia, o sea, el paciente está con dolor, y no se le quita. Entonces, obviamente va a ir al hospital y, por ejemplo, ahora tú al de la angina estable, le das el vasodilatador, controlas el dolor y se le quita, pero en estos de inestable, te fijas aquí en el último párrafo, dice, es resistente al uso de vasodilatadores coronarios. Si no funciona lo farmacológico, ¿qué haría el médico o qué investigaron que saben que se puede tratar? ¿El masaje de pecho no sirve? El masaje, no realmente, bueno, normalmente damos un masaje o se inician maniobras de RCP cuando ya no hay pulso, ¿sí? Y el mismo paciente va a tratarse como de sobarse el pecho, pero pues hay una condición interna, está a lo mejor una ruptura de un ateroma, una trombosis y no está funcionando ni con el masaje ni con los vasodilatadores. Entonces, ¿cómo sería el panorama de ese paciente con una angina inestable? ¿Así se va a quedar siempre con una inestable y que se aguante el dolor hasta que le dé un infarto? ¿Se le da nitroglicerina? La nitroglicerina es un vasodilatador coronario, entonces sí se le va a dar, claro que sí se le va a intentar dar, pero muchas veces no va a ceder el dolor y es cuando a lo mejor el médico se va a dar cuenta de que pues está en la inestable porque no cede ni con los vasodilatadores. Doctora, ¿una alternativa sería tratar de relajar al paciente y administrar oxígeno? Sí, o sea, definitivamente en estas tienes si lo que está sucediendo es una condición isquémica, no está llegando el oxígeno, en cualquiera le vas a dar oxígeno y tratar de relajarlo y su vasodilatador. Pero digamos, ya pasó el ataque, ¿no? Que esperemos que sí pasen estos de inestable, pero no hay algún otro tratamiento.
Doctora, ¿no puede ser medicamentos para disminuir su presión arterial? Sí, también, o sea, vas a controlar presión arterial, vas a dar un antiagregante seguramente o algún anticoagulante, vasodilatadores, vas a dar todo. Pero si hay algo que me está obstruyendo ahí, ¿qué voy a hacer? Quirúrgico, ¿no? Operar. Exactamente, ¿sí? Son estos tipos de pacientes, a lo mejor tanto con la estable no, pero con la inestable, sí, si no están funcionando los vasodilatadores, que es digamos, mi mayor tratamiento farmacológico, pues definitivamente es cuando se va a lo quirúrgico, ¿sí? ¿Y qué harían quirúrgicamente? Pues si van a operar, voy a entrar a operar el corazón, ¿y qué le hacen? ¿Qué creen que le hagan? Sería quitar la obstrucción, doctora. Ajá, estás quitando la obstrucción. O sea, en este caso a lo mejor quitas ahí la ateroma, el trombo, ¿sí? A lo mejor hasta desplazas, haces un bypass, que es como un puente coronario, dependiendo lo que el paciente requiere, ¿sí? Si es lo que no se quedan así nada más con medicamentos, si no hay opciones, pues seguramente se van a lo quirúrgico. Y en este caso, en las inestables, ¿sí? Es cuando se piensa en las opciones quirúrgicas. Por ejemplo, el paciente a veces no sabe exactamente lo que le pasó, les digo, y llegan, obviamente hay que solicitar algún reporte médico, pero llegan y te dicen, me quiso dar un infarto, no me dio, y ya se me quitó, me operaron y listo. ¿Y qué le hicieron? Pues quién sabe. Entonces, a eso es lo que seguramente fue una angina de pecho inestable, ¿sí? No funcionan los vasodilatadores coronarios, y bueno, tuvieron que hacer algún tratamiento quirúrgico, que ahorita vamos a hablar de ellos. Bueno, el tercer punto, o más bien este tipo de angina de pecho, es la prismetal, o también variante o prismetal, así se le llama. Yo les decía que la tercera y cuarta son como las menos comunes, ¿sí? Identificamos primero la 2, la 1 y la 2. Esta les digo, es de las menos común, y esta como que su causa a veces se precipita por un espasmo arterial con o sin compromiso de la arteria coronaria. Esto puede ser una arteria sana o con alguna placa ateromatosa. Y esta tiene la característica que suele presentarse en reposo durante el sueño, o sea, cuando estás dormido, hay que de repente despierta el paciente con un dolor anginoso, y es frecuente y a la misma hora. Normalmente se presenta también con alguna arritmia, otro tipo de cardiopatía, ¿sí? Y esta sí mejora con la administración de vasodilatadores coronarios. ¿Por qué pasa eso? Quién sabe, de que a la misma hora y en el sueño, bueno, son, digamos, características, las van agrupando, pero no se sabe exactamente. Y algunos médicos también han asociado este tipo de angina con espasmos asociados con la cocaína, ¿sí? Por ejemplo, pacientes sanos con ingesta de cocaína también se les puede asociar este tipo de angina, ¿sí? No es en sí como que haya una placa ateromatosa, pero puede ser por el efecto de la misma cocaína. Bueno, perdón, y la última tipo de angina es el síndrome X, ¿sí? Esta normalmente se caracteriza también por dolor en el pecho al realizar ejercicios o ante pruebas de esfuerzo. A veces estas las asocian justamente en las revisiones médicas, cuando hacen este tipo de pruebas, que así se llama prueba de esfuerzo, o que el paciente también te dice ante alguna actividad física. Y aquí se observa que la característica es que hay una mayor producción del ácido láctico, ¿sí? Sin que las arteriografías, es decir, algunos estudios que muestran las arterias, muestren que haya un daño o algún espasmo arterial, simplemente como por la mayor producción del ácido láctico, ¿sí? Y este síndrome tampoco todavía como que ha sido muy estudiado, o sea, no se sabe muy bien la patogenia. Se atribuye a una disfunción también como de la microcirculación coronaria, o sea, como de los vasos pequeños, ¿sí? En esta se presenta más a menudo en mujeres. En sí, la angina de pecho se asocia más con los hombres, ¿sí? Acuérdense, está en proporción de 4 a 1 de las mujeres.
pero en sí el síndrome X sí se ha atribuido más a las mujeres. Y este igual responde mal a los vasodilatadores coronarios. Si se fijan entonces, la inestable y el síndrome X como que no responden muy bien a los coronarios, a los vasodilatadores. Doctora, en Sí. el caso del síndrome X también se especificó quirúrgico. Sí, mira, pues aquí tendrían que valorar el médico si no está respondiendo al vasodilatador coronario, o sea, cómo va a ser el dolor, ¿sí? Porque en sí, acá, si te fijas, dice que no hay un daño, o sea, van a hacer estudios y en sí las arteriografías, o sea, algún estudio que muestre todo el flujo de las arterias, pues no muestra un daño ni espasmo. Entonces, habría que ver, pues, qué van a operar, en dónde, ¿sí? O ver por qué. A lo mejor puede ser en alguna, arteria, pues, no de gran calibre, sino de las pequeñas. Entonces, habría que valorar cuál sería el tratamiento, ¿sí? Si llegan al quirúrgico. Ahorita vamos a hablar de los quirúrgicos. Pero si no responde, seguramente sí tendrían que buscar la causa específica, ¿sí? ¿Alguien más me preguntó algo? Perdón, que no escuché. ¿Le puede regresar tantito, doctora, a la otra, la 22? ¿A esa? Sí. Sí. Gracias, doctora. Si esta del síndrome X, incluso, o sea, aquí dice que no, digamos, no se sabe mucho de ella, ¿sí? Incluso allá, si tú buscas en la literatura, vas a encontrar que algunos autores dicen que no existe, ¿sí? Es una característica también así como que, o la pueden a lo mejor clasificar como una de inestable, ¿sí? Porque pues, no responde bien. Sí, pero hay otros que dicen, bueno, no cumple como con todos los criterios de la inestable y vamos a ponerle otro punto, ¿sí? Pero sí hay aquí una discrepancia con esta última del síndrome X. Hay unos que te dicen que sí existe y otros que no, pero bueno, yo se las menciono porque aquí en nuestra literatura principal, aquí sí la identifica, ¿sí? Hay otros doctores que te van a decir, no, esa no existe, o es un hallazgo simplemente ante alguna prueba de esfuerzo. ¿Sí? Esta es entonces, digamos, por el tipo, ¿sí? Y existe también una clasificación, existen dos clasificaciones de hecho. No les puse, perdón, sí, esta. Esta clasificación es por la Sociedad Cardiovascular Canadiense y esta le ponen clase 1, 2, 3, 4. Y ahorita vamos a ver como las características y muchas veces sí se asocia con esta otra de estable, inestable, metal, ¿sí? O las puedes clasificar las dos. Es más común que si tú pides un reporte médico, aquí digamos en México o Estados Unidos, que te digan es estable o inestable o metal, ¿sí? Pero también hay que saber que, bueno, existen muchas clasificaciones por diferentes sociedades y esta es sobre todo por la canadiense. ¿Sí? Entonces, la sociedad canadiense te dice que la clase 1 es una angina causada solo por el ejercicio extenuante o prolongado y las actividades cotidianas no lo provocan, ¿sí? Es decir, por ejemplo, puede ser un paciente a lo mejor, no sé, que esté haciendo aseo, que esté caminando dentro de su casa y eso, digamos, ahí subió unas escaleras o algo, no me está provocando algo, un ataque anginoso. Este es un ejercicio extenuante o prolongado. Digamos aquí sí que el paciente se fue a correr un maratón. ¿Sí? Este sería una clase 1. Una clase 2 es cuando el dolor anginoso aparece al hacer un ejercicio moderado o como subir más de un piso o caminar 2 o más cuadras con limitación ligera de la actividad física. ¿Sí? Aquí está algo moderado. Una clasificación 3, perdón, o clase 3. Aquí ya hay limitación importante de la actividad física y el dolor va a aparecer ante el ejercicio leve y hay incapacidad de andar 2 o más cuadras o subir un piso a un ritmo normal. O sea, el paciente se cansa de subir las escaleras, ¿sí? Y una clase 4, pues es la incapacidad para llevar a cabo de plano cualquier ejercicio y el dolor aparece ante cualquier actividad física, incluso durante el reposo.
Una clase 4 sí estaría ya muy, pues de cuidado, porque en cualquier momento le puede dar. Estaríamos, digamos, imagínense una clase 4 y es que sea angina, sería muy compatible con la inestable, ¿sí? O digamos, grados de la inestable aquí de plano, ya el paciente necesitaría un tratamiento ya quirúrgico, ¿sí? Entonces hay que identificar, ¿sí?, los tipos y la clase de la angina de pecho. Yo siempre por eso les digo, aquel paciente que te diga, tengo angina de pecho, ¿qué le preguntarían? O sea, si les dices, ¿qué tipo? A veces el paciente pues nada más te va a decir, ya con que te diga, tengo angina de pecho, ya es así como gran ventaja porque de verdad a veces los pacientes no saben qué tipo tienen, ¿sí? Entonces, no es que nosotros vayamos a dar el diagnóstico, obviamente tendríamos que solicitar un reporte médico, pero nos puede orientar a saber qué tipo tiene o qué clase. Entonces, ¿qué más le interrogarían ustedes al paciente si no sabe qué tipo de angina de pecho tiene? Podemos preguntarle si acostumbra a hacer ejercicio y si sí, pues descartaríamos la 3 y la 4. Exactamente, o sea, ¿qué tan resistente es el ejercicio o si puede hacer o no? Ajá, esa es una. ¿Qué más preguntarían? Que si se le quitó el dolor. Si se le quita el dolor, o sea, si responde al su vasodilatador o no. O sea, también es, imagínense, a ver, si dijimos que es un factor desencadenante es el estrés y llego a la consulta ya nada más porque veo la carpul ya se me está estresando el paciente, entonces ahí, esperemos no pase nada, pero hay que ver, o sea, si cede el dolor con el vasodilatador coronario o no, ¿sí? Entonces hay que siempre preguntar si hace actividad física o si puede hacerla, si resiste, ¿qué tan frecuentes son esos ataques anginosos? ¿Sí? Si no son tan frecuentes, estaríamos hablando a lo mejor de una estable. Si son muy seguidos, seguramente es una inestable. Que en este caso, que vamos a ver el manejo odontológico, estaría contraindicado el manejo odontológico del paciente con angina inestable en el consultorio dental, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en riesgo de un infarto. Bueno, si cede con vasodilatadores, si le da en la noche, en el día, porque si le da en la noche a lo mejor estamos pensando que es una prismetal, si lo despierta, ¿sí? O si tiene hábitos de uso de cocaína. Todo esto hay que interrogar al paciente, ¿sí? Como para la primera consulta nosotros ver que obviamente si no lo sabe hay que solicitar un reporte médico, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las clasificaciones y los tipos. ¿Cómo llegamos? Bueno, más bien, ya un paciente con sospecha de alguna cardiopatía coronaria, ¿cómo se llega al diagnóstico? ¿Sí? Bueno, el médico tiene varias herramientas para llegar al diagnóstico. Obviamente, lo primero es lo que el paciente le dice que son las manifestaciones clínicas. ¿Sabe qué, doctor? Tengo un dolor en el pecho que no se me quita o que se me quita cuando me acuesto, ¿sí? Sería, lo puse en el 2, pero son las manifestaciones clínicas. Aquí, APP son los antecedentes personales patológicos, ¿sí? Antecedentes personales patológicos, acuérdense a lo mejor, ¿qué otras condiciones sistémicas tiene el paciente? Ah, pues soy diabético, soy hipertenso, tengo dislipidemias, no sé, algo que también se pueda asociar. Estudios complementarios, ¿sí? Está el ecocardiograma. El ecocardiograma es como un ultrasonido del corazón, ¿sí? No es el electro, es el ecocardiograma. Están las arteriografías, que es como un estudio donde vas a, como se ven como todas las ramificaciones de las arterias y pues el médico puede identificar dónde hay una obstrucción, ¿sí? Las pruebas de esfuerzo también. La centellografía o isótopos radiactivos son estudios donde van a utilizar radiaciones, ¿sí? Para ver también alguna obstrucción. Y el cateterismo cardíaco, bueno, este también es un procedimiento que igual es diagnóstico y a la vez ayuda a lo mejor a quitar alguna obstrucción, ¿sí? De alguna arteria. Estas son herramientas obviamente del médico
del cardiólogo, del angiólogo o del médico internista, que son los que principalmente tratan este tipo de cardiopatías, ¿sí? Bueno, el tratamiento en sí, que hemos estado hablando de la angina de pecho, tratamiento médico. El primer tratamiento que yo les pongo aquí, si se fijan, es identificación y reducción de los factores de riesgo. Vimos en la clase pasada cuáles eran los factores de riesgo, que era obesidad, sedentarismo, la dieta desequilibrada. Entonces, ese sería también tu tratamiento, ¿sí? Que es reducción del peso con ejercicio y dieta. Ejercicio, si así te lo permite tu tipo de angina de pecho, si no, pues va a estar limitado, ¿sí? Reducción del tabaco, o lo ideal sería eliminación. Disminución del colesterol y triglicéridos. Si se fijan, entonces yo les decía, los factores de riesgo, eso sería lo ideal para un tratamiento preventivo. Y esto es para cualquier enfermedad, es lo primero que nos dicen, ¿no? Entonces, a veces el paciente a veces no entiende la importancia de esto. O sea, ay, pues, no sé, tengo colesterol y no me dieron una pastilla. Pues no, es que lo ideal es que primero controles, que hagas ejercicio, que bajes de peso y que mejores tu alimentación. La pastilla va a ser secundaria, ¿sí? O un tratamiento farmacológico. Entonces hay que ir concientizando a los pacientes que esto sí es un tratamiento, ¿sí? Como segundo tratamiento, pues control de condiciones como diabetes, hipertensión y estrés. O sea, hay que mejorar la hemoglobina glucosilada, sí, hay que controlarla. Hay que tener, si el paciente ya es hipertenso, pues tratar de controlar sus cifras lo más cercano a lo normal posible y bueno, tratar de mejorar las condiciones de estrés. Esto pues depende mucho del paciente. Y bueno, ya como tercera opción, si se fijan, son los usos de medicamentos antianginosos, ¿sí? Sí se va a dar un medicamento, si el paciente dice, tengo angina de pecho, claro que le van a dar un tratamiento farmacológico, pero aquí es importante que el paciente entienda que es, digamos, en tercer punto. Si no controla esto como número uno, pues le está dejando demasiada, digamos, tarea al medicamento y a veces no va a ser la opción, ¿sí? Aquí, ahorita vamos a hablar, hay medicamentos de larga y de corta duración, ¿sí? Para los ataques anginosos, ahorita los vamos a clasificar. O digamos, son los que se usan para control y otros para tratamientos en sí de la urgencia. Bueno. Voy a estar hablando todo este capítulo, ¿sí? De medicamentos cardiorreguladores, o sea, todos los medicamentos que me van a regular la función cardíaca, ¿sí? Por ahí en su libro está una tabla, sobre todo cuando hablamos de hipertensión. La mayoría de estos medicamentos nosotros los conocemos como antihipertensivos, pero a veces no es nada más. Puede ser que el paciente en sí no tenga hipertensión y lo quieras para alguna otra situación, entonces por eso le llamamos cardiorreguladores, ¿sí? Dentro de los cardiorreguladores que me ayudan a un ataque anginoso están, bueno, yo voy a necesitar que reduzcan las demandas de oxígeno del miocardio y están estos principales, estos dos tipos. Los bloqueadores beta adrenérgicos y los bloqueadores de los canales de calcio, ¿sí? Yo aquí les estoy diciendo que es para la angina de pecho, que si ustedes los buscan y vamos a ver por qué también son antihipertensivos y te sirven para otras cosas, ¿sí? Pero por eso le pongo el título cardiorreguladores. Los beta bloqueadores, ¿cómo van a actuar? Estos compiten con la adrenalina que va a iniciar o perpetuar la isquemia miocárdica y lo que van a hacer es que disminuyen el gasto cardíaco y los requerimientos del oxígeno del corazón, ¿sí? Ejemplos de beta bloqueadores, por ahí vienen más adelante, pero vayan asociándolos, son todos los que terminan en LOL, por ejemplo, atenolol, metoprolol, bisoprolol, ahí se me fue metoprolol, bisoprolol, atenolol son los principales, pero todos los que terminan, digamos, en LOL. Estos, por ejemplo, cuando un paciente a lo mejor es hipertenso y presenta taquicardias, es uno de los ¿por qué no le dan un bloqueador de calcio? Pues porque este actúa de diferente manera. Y el beta bloqueador, estos ayudan a disminuir el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces van a bajarle el pulso, ¿sí? Es una de las características. Y el otro son los bloqueadores de canales de calcio, ¿sí?
Estos te ayudan o impiden más bien el desplazamiento del calcio en la membrana celular y disminuyen la contracción del músculo cardíaco y del músculo liso en la vasculatura. Entonces, ese efecto será que se disminuya también la presión arterial y la resistencia vascular periférica. Ejemplos de estos, de bloqueadores de calcio, está el nifedipino, el amlodipino, son ejemplos. Estos medicamentos ayudan, sí, en la angina de pecho, pero como a manera de control. No es el que te va a quitar el dolor en el momento del ataque anginoso. El que te va a quitar el ataque anginoso sería un vasodilatador, ¿sí? Que aquí tengo a continuación el vasodilatador. ¿Saben qué, chicos? Me falta un minutito, déjenme tomar captura de pantalla. ¿Hasta aquí vamos con alguna duda, chicos? Vamos No, doctora, todo bien. No, doctora. ¿Sí? Bueno, ¿saben qué? Me voy a quedar aquí porque aquí luego sí me voy a detener un poquito. Estamos hablando en general de todos los medicamentos, ¿sí? Entonces ya hablamos de los cardioreguladores y me voy a quedar aquí me anotar en la 30, que es en sí ya los medicamentos de acción inmediata, ¿sí? Entonces revísenlos, por favor. Estos en sí vamos a para el próximo jueves, revisen los medicamentos y también vayan leyendo sobre los tratamientos quirúrgicos que utilizan en la angina de pecho, ¿sí? Sobre todo en la inestable, para que me vayan entendiendo, ¿sale? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay duda, para respetar sus 10 minutitos. No, doctora. Muchas gracias, chicos. Cualquier duda, aquí estoy. Y si no, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, doctora.